¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos y estimados estudiantes? El día de hoy vamos a ver un tema súper interesante, lo que son los poliedros regulares. Vamos a ver, dice, los poliedros regulares convexos se conocen también como sólidos platónicos, pues en Grecia clásica fueron objeto de estudio por parte de Platón. Este filósofo asoció los poliedros regulares con cuatro elementos de la naturaleza y con el universo. ¿Y cuáles son los cinco sólidos platónicos y con cuál elemento fueron asociados en la antigüedad? Los cinco sólidos platónicos son el tetraedro, vemos acá, es una pirámide de base triangular. Luego tenemos el cubo, que es el más conocido. Luego vamos a ver lo que es el octaedro, de esta manera, que podemos verlo como una unión de dos pirámides de base cuadrada, dos pirámides cuadrangulares unidas por la base. Luego tenemos el dodecaedro, podemos verlo acá, y el icosaedro, que tenemos en esta parte. A continuación, se muestra una representación de los cinco poliedros regulares convexos realizada por Johannes Kepler, con su respectiva asociación con los elementos que forman el universo. En esta representación podemos observar, miren, lo que es el tetraedro con el elemento fuego, el cubo con el elemento tierra, el octaedro con el elemento aire, el dodecaedro representado con el universo y el icosaedro representado con el agua. ¿Por qué se daría esta relación? En un estudio personal he podido encontrar algo de información para vislumbrarles. En este caso, el tetraedro, que es una pirámide que tenemos con caras triangulares, resulta que el fuego tiene tres elementos, el cual es el calor, el combustible y el oxígeno. Por eso se llama también pirámide de fuego. En el cubo, que es uno de los más conocidos, ¿sí?, podemos observar que es la delimitación de la materia en tres dimensiones, donde que podemos observar, ¿no?, la parte de adelante, la parte de atrás, hacia los lados izquierda y derecha, hacia arriba y hacia abajo. Por eso tiene la representación de la Tierra. El octaedro, como les decía, que tiene dos pirámides cuadrangulares unidas por la base, se puede representar así, se puede observar así. Una punta superior apunta hacia el cielo, la punta inferior apunta hacia la tierra, y entre el cielo y la tierra está el aire. El dodecaedro, leía en alguna información donde que decía que como el universo se expande, y si el universo debería tener alguna forma, debería ser de una forma de un dodecaedro. En resumen de todo lo que había leído, ¿sí? Y el icosaedro, que tiene caras triangulares, y es el que tiene más cantidad de caras, pues va tomando una forma muy parecida a una esfera. En este caso, es uno de los poliedros que más se acerca a lo que es al agua en sus características, porque el agua fluye. Entonces podemos observar que el dodecaedro es el que más fluye. Por eso tiene su representación con el agua. Bueno, entonces vamos a ver qué es la definición de un poliedro regular. Dice, un poliedro es regular convexo si todas sus caras son polígonos regulares congruentes, sus ángulos diedros también son congruentes y en cada vértice concurren el mismo número de caras y de aristas. Vamos a analizar el uno por uno. Empecemos con el tetraedro. Dice, si todas sus caras son polígonos regulares congruentes. Recordamos que es el polígono regular, ¿sí? En este caso, el polígono de sus caras es un triángulo equilátero. Cuando hablamos de un polígono regular, decimos que todos sus lados tienen la misma medida
Y si decimos que todas sus caras son polígonos regulares congruentes, quiere decir que tienen la misma forma y mismo tamaño todas sus caras. También dice ahí, sus ángulos diedros también son congruentes. ¿Qué son los ángulos diedros? Cuando hablamos de di, hablamos de dos y edros es caras. El ángulo que tenemos entre dos caras, en este caso tomaremos esta cara y la de acá, voy a poner este ángulo que se genera, va a ser el mismo cuando yo tome dos caras. Los ángulos diedros, los ángulos que hay entre dos caras, son congruentes, que tienen la misma medida, quiero decir. Y en cada vértice concurre el mismo número de caras y de aristas. Por ejemplo, tomamos aquí el tetraedro, en el vértice superior tenemos cuántas caras que llegan a unirse en este vértice, tenemos 1, 2, 3 caras y aristas, 1, 2, 3 aristas. ¿Sí? Este es un poliedro regular, por tanto. En el cubo tenemos ahora que sus caras son polígonos regulares, en este caso el cuadrado, todos sus lados tienen la misma medida, polígono regular y es congruente todas las caras, entonces todas las caras tienen la misma forma y el mismo tamaño. Sus ángulos diedros también son congruentes, el ángulo entre dos caras, entre esta cara y la de acá. Este ángulo es de 270 grados y si giramos a cualquier otro de los ángulos entre dos caras, acá tenemos 270, todos sus ángulos diedros son congruentes. Y en cada vértice concurren el mismo número de caras y de aristas. En este vértice tomemos cuántas caras concurren en este vértice. 1, 2, 3 caras y aristas. 1, 2 y 3 aristas. ¿Sí? Tenemos el análisis del cubo. En el octaedro, ¿cuáles son sus caras? Triángulos equiláteros. Y son congruentes porque tienen la misma forma y mismo tamaño. Todas sus caras son triángulos equiláteros de la misma medida. Sus ángulos diedros congruentes, tomamos dos caras, este de acá, este ángulo va a ser igual y tomemos otras dos caras, este ángulo también, tomemos estas dos caras de acá, también es congruente. Y en el vértice concurren el mismo número de caras y de aristas. En este vértice, ¿cuántas caras concurren? 1, 2, 3 y 4. Y aristas, 1, 2, 3 y 4 aristas. Podemos observar en otro vértice igualmente tenemos 4 caras y 4 aristas. Vamos al dodecaedro. En este caso sus caras son pentágonos, ¿sí? Y es un pentágono regular, todos sus lados tienen la misma medida y es congruente todas sus caras, misma forma y mismo tamaño. Misma forma y mismo tamaño. Los ángulos diedros, por ejemplo, tomemos estas dos caras. Estas dos caras, tenemos este ángulo diedro, es congruente a cualquier otro. Vamos a tomar esto. Entre estas dos caras tenemos el mismo ángulo. Son ángulos diedros congruentes. Y en cada vértice tenemos la misma concurrencia de caras y de aristas. En este caso, en este vértice tenemos 1, 2, 3 caras y 1, 2, 3 aristas. Tomamos otro vértice al azar. Por ejemplo, acá tenemos 3 caras y 3 aristas. Y vamos por último al icosaedro. ¿Sí? En el icosaedro, nosotros tenemos igualmente, miren, triángulos equiláteros, poliedro, regular, congruente porque todas sus caras tienen la misma forma y el mismo tamaño. Los ángulos diedros, tomemos aquí estas dos caras y este ángulo va a ser igual, tomemos otras dos caras al ángulo de acá y tomamos otras dos caras a este ángulo que se genera acá. Ángulos diedros congruentes. Y en cada vértice concurren el mismo número de caras y de aristas. En este vértice, ¿cuántas caras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y aristas. 1, 2, 3, 4, 5 aristas. Tomemos otro vértice por acá atrás. ¿Cuántas caras? 1, 2, 3, 4, 5 y aristas 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Por tanto, estos son los 5 sólidos platónicos. O poliedros regulares convexos.
Vamos a ver en la siguiente tabla que tenemos acá abajo las características y elementos de cada poliedro regular. En este caso, vamos analizando el tetraedro. El polígono de sus caras, que teníamos triángulo equilátero. ¿Cuántas aristas tiene? Tomamos desde el vértice superior, ¿cuántas aristas hay? 1, 2, 3 aristas que bajan hacia la base, que tenemos 1, 2, 3 aristas. 3 aristas de la base, 3 aristas que van hacia el vértice, serían 6 aristas. Número de vértices, tenemos en la base 1, 2, 3 vértices, más el vértice superior son 4 vértices. Número de caras, la base una cara y las caras triangulares que suben hacia el vértice superior serían 3, más la base 4 caras. En el cubo, ¿qué polígonos son sus caras? Cuadrados, claro que sí. Número de aristas, en este caso, en la cara superior tenemos 1, 2, 3, 4 aristas. En la cara inferior tenemos 1, 2, 3, 4 aristas. Y lateralmente tenemos 1, 2, 3 y 4 aristas. 4 superior, 4 inferior, 4 laterales serían 12 aristas. Número de vértices, en este caso en la parte superior, en el cuadrado de arriba tenemos 1, 2, 3 y 4 vértices. En la cara inferior 1, 2, 3, 4 vértices. 4 de arriba, 4 de abajo serían 8 vértices. Y número de caras, tenemos caras laterales, son 1, 2, 3, 4 caras laterales, más la superior y la inferior serían 6 caras. Vamos con el octaedro. ¿Qué tipo de polígonos son sus caras? Triángulos equiláteros. Número de aristas. Aristas desde el vértice superior son 1, 2, 3 y 4. En el vértice inferior, ¿cuántas aristas? 1, 2, 3 y 4 aristas. Y aristas laterales, 1, 2, 3 y 4. 4 aristas en la parte superior, 4 aristas en la parte inferior, 4 aristas laterales, serían 12 aristas. Número de vértices. Vértices laterales, 1, 2, 3 y 4. El vértice superior y el vértice inferior, 5, 6. 6 vértices. ¿Cuántas caras? En el vértice superior tenemos que concurren 4 caras. En el vértice inferior concurren 4 caras más. 4 más 4 me dan 8 caras. En el dodecaedro, vamos a hacer un análisis más sencillo. ¿Qué polígonos son sus caras? Son pentágonos regulares. Si contamos las aristas son 30, el número de vértices son 20 y el número de caras son 12. Y en el icosaedro tenemos que polígonos son sus caras, triángulos equiláteros, número de aristas 30, número de vértices tiene 12 vértices y número de caras tiene 20 caras. Ahora, también la definición de los nombres. Edro, ustedes saben que es cara. Y los prefijos, tetraedro. Tetra es 4. ¿Sí? Por lo tanto, si es un tetraedro, tiene 4 caras. El cubo, también llamado hexaedro. Hexa, la terminación hexa es 6 y edro, 6 caras. ¿Sí? El cubo es el hexaedro, 6 caras. Octaedro, octa, 8, edro, caras. El octaedro tiene 8 caras, como pueden corroborar en la tabla de abajo. El dodecaedro. Dodeca quiere decir 12 y edro caras. El dodecaedro tiene 12 caras. Y el icosaedro, icosa es 20 y edro caras. El icosaedro tiene 20 caras. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos ahí los poliedros que se observan en esta figura 1 y figura 2 son convexos regulares. ¿Por qué? Bueno, ya hemos hecho el análisis de cada uno de los poliedros. Entonces, ¿qué tendríamos que definir en la figura 1? ¿Qué tenemos? Son 4 caras, es un tetraedro. ¿Sí? Y recordemos nada más, ¿qué teníamos en el tetraedro? Caras
son poliedros regulares congruentes, triángulo equilátero, misma forma y mismo tamaño de todas sus caras. Luego tenemos también que en los vértices concurren el mismo número de caras y de aristas. En este vértice, 3 caras, 3 aristas. Tomemos otro vértice, acá tenemos 3 caras y 3 aristas. ¿Sí? Y vamos a la figura de acá abajo. En esta figura tenemos representado un octaedro, donde que al parecer podemos obtenerlo al unir dos pirámides de base cuadrada o dos pirámides cuadrangulares unidas por la base. Aquí podemos observar 1, 2, 3, 4 ¿sí? Aristas laterales. En este caso es un octaedro, donde que converge en la parte superior en un vértice, en la parte inferior en otro vértice. Y recordamos por qué son poliedros regulares. Polígono regular congruente, triángulo equilátero, la misma medida en todos sus lados y todas sus caras tenemos la misma forma y el mismo tamaño. Y recordemos que en cada vértice ocurre el mismo número de caras y de aristas. En este vértice tenemos 1, 2, 3, 4 caras y 1, 2, 3 y 4 aristas. Tomamos otro vértice, por ejemplo acá, tenemos 4 caras y 4 aristas. Por lo tanto, decimos que estas dos figuras corresponden a poliedros regulares. Ahora, tenemos una actividad resuelta, dice, comprueba que el poliedro de la figura no es regular. Podemos observar este poliedro. En este caso, es una figura, un poliedro que tiene, al parecer, como unir dos pirámides de base triangular, en este caso como que fuera un tetraedro en la parte superior unido con otro tetraedro en la parte inferior, ¿sí? Aquí un tetraedro arriba y un tetraedro que se extiende hacia abajo, unidos por la base. Dice, veamos por qué no es un polígono regular. Para empezar, tengo acá armada esta figura, ¿sí? Miren, es como un tetraedro en la parte superior, unido a otro tetraedro en la parte inferior. En este caso, tenemos que sus caras son triángulos equiláteros y todas sus caras son congruentes. La parte de abajo también tenemos triángulos equiláteros. Por ese lado cumple la característica. Pero en todos sus vértices debería tener la misma concurrencia de caras y de aristas. En este vértice tenemos ¿cuántas caras? 1, 2, 3 caras de aristas, 1, 2, 3. En el vértice superior, en el vértice inferior tenemos 3 caras y también 3 aristas. Pero, ¿qué pasa en los vértices laterales? En este caso, ¿cuántas caras tenemos? 1, 2, 3, 4 caras y aristas 1, 2, 3 y 4. Entonces ya no cumple. En un vértice lateral tenemos 4 caras, 4 aristas. En el vértice superior 3 caras, 3 aristas. Esa es la característica que no está cumpliendo. Por lo tanto, esta figura ya no puede ser un poliedro regular, convexo. Adicionalmente, que podríamos ver también los ángulos diedros. Por ejemplo, aquí entre estas dos caras tenemos un ángulo, pero si tomamos otras dos caras no es igual, no es congruente a este otro ángulo. ¿Sí? Este es un ángulo más abierto y en este caso tenemos un ángulo más cerrado. Este no es un poliedro regular. Bueno, de esta manera continuamos. Ahora, ¿de dónde provienen estos poliedros regulares? En este punto entramos en una parte muy especial de la matemática y la geometría, donde que nos adentramos como en un estudio de la escuela pitagórica, platónica, de los tiempos de Grecia, donde que la matemática era considerada un camino espiritual, un camino para llegar hacia Dios. ¿De qué manera? En la que los filósofos matemáticos de ese tiempo, pues, observaban la naturaleza para ver de qué manera Dios, o el Todopoderoso, o como le llamaban el arquitecto del universo, pudo haber
realizado el modelo, la manifestación de la creación. Para ello, dentro de un paréntesis en todo lo que tenemos que estudiar, pues me he querido extender un poco más hacia la temática de la geometría sagrada. Vamos a observar unos gráficos. En la geometría sagrada nos adentramos en una concordancia donde que se adentra la ciencia, por este lado la matemática, y también la filosofía, la poesía, y lo que es el entendimiento de la naturaleza, de la creación. Vamos a revisar un documento que se encontrado en la web, donde que dice, podemos observar que dice ahí geometría sagrada, ejemplos y dibujos vectoriales. Este documento es de junio del 2009, realizado por Roberto García. En este caso, vamos a observar la primera imagen. Dice allí, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta línea vectorial, en la parte superior se representa a los cielos y a la tierra, donde que se unen por un vector. Luego, ahí podemos observar que de este vector se cruza otro vector creando el plano, que sería en este caso de 2 dimensiones, como un plano cartesiano. En este caso podemos observar que se cruza otra dimensión, generando un espacio tridimensional definido. Cuando dibujamos X, Y otra dimensión que cruza perpendicularmente, que es Z. En este caso lo que estamos haciendo es delimitando dos de las dimensiones, pudiendo identificar de esta manera un plano atravesado por la tercera dimensión. Ahora hemos delimitado cada una de las dimensiones, como dice ahí, es un espacio tridimensional creado y delimitado. Podemos observar también que es muy parecido al cubo. Vamos a empezar a rotar esta figura y vamos a darle mayor rotación. Y de esta manera llegamos a lo que es la esfera. Se forma, por así decir, la esfera. La esfera, como una unidad, al unirse con otra esfera, en este caso un círculo, con otro círculo, se forma la vesica Piscis. En el estudio de la geometría sagrada hay una forma que se dice que da la luz a todas las formas. Es la forma de dos que se unen en perfecto equilibrio, con un hilo que conecta el corazón de uno con el otro. También es el símbolo de las llamas gemelas de muchas tradiciones, como los pitagóricos y sufis, el que se divide en polaridades opuestas para tomar dos cuerpos diferentes, pero siempre están conectados en el alma. Pasamos al día 2, donde que se agrega otra circunferencia. El día 3, otra circunferencia. El día 4, el día 5 y el día 6. Si podemos darnos cuenta, todos los centros de las circunferencias están interconectados por la esfera central. Esta figura se llama la semilla de la vida. 6. Una figura un poco más compleja, agregando más círculos, tenemos el huevo de la vida. Luego, a un nivel más, llegamos a la flor de la vida. La flor de la vida, como podemos observar ahí, contiene 7 círculos principales. Aquí tenemos una flor de la vida en una representación antigua. No es completa, ya que se quería evitar poder ver lo siguiente. Ahí podemos observar la flor de la vida completa y a punto de pasar al próximo nivel. Vamos al siguiente nivel complementando con circunferencias. Básicamente la flor de la vida es lo que está dentro de la esfera amarilla grande.
Tenemos el centro de la esfera amarilla y también tenemos las 6 esferas azules generadas en el movimiento siguiente. Esto genera lo que es el fruto de la vida. El fruto de la vida a su vez contiene otra flor de la vida, como puede verse. A su vez contiene otra flor de la vida, como pueden observar, el fruto de la vida. Esta forma solo es femenina. El siguiente movimiento genera el aspecto masculino. Lo femenino crea lo masculino. En este caso vamos a empezar a unir los centros de las circunferencias. Lo masculino son las líneas rectas que unen cada posibilidad con los centros de cada círculo o esfera. Seguimos uniendo los centros, un poco más, un poco más. Si nos vamos dando cuenta, se van uniendo todos los centros de las esferas hasta obtener esta figura muy especial que se llama el cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón también asociado en la filosofía, en la matemática, con el tema de la espiritualidad. Al cubo de Metatrón también se le da el nombre de Arcángel Metatrón. Ahora podemos observar el cubo de Metatrón. Él contiene los 5 sólidos perfectos o platónicos, como se muestra más adelante. Son cuerpos geométricos caracterizados por ser poliedros convexos cuyas caras son polígonos regulares iguales y en cuyos vértices se unen el mismo número de caras y de aristas como habíamos estudiado en la primera parte. Podemos observar, de fondo está el cubo de Metatrón y por las líneas amarillas está delimitada la primera figura, que es el poliedro regular, el tetraedro que representa el fuego. Podemos observarlo de mejor manera aquí. También tenemos ahora por las líneas rojas, recordemos y podemos observar que son líneas que escogemos que estaban uniendo los centros de las esferas y en este caso, miren, encontramos el hexaedro o cubo que representa la Tierra. Tenemos otras líneas centrales de las esferas y vamos a observar en estas líneas celestes lo que es el octaedro. Luego también tomamos en estas líneas azules uniendo los centros de las esferas y tenemos lo que es el icosaedro que representa el agua. Y de algunas de las líneas que tomamos del cubo de Metatrón obtenemos el dodecaedro, también que representa al éter, al prana, que es la energía vital, que se le conoce ahí como dice fuerza vital o chi en la filosofía oriental, que es el de 12 caras. Ahí vemos. La esfera más 5 sólidos platónicos. La esfera representa el todo. Y ahí tenemos la representación de los 4 elementos con el universo o con el prana, que es el dodecaedro. El cubo de Metatrón y los puentes de la vida. Ahí podemos observar todos los poliedros juntos. Los puentes de la vida que unen estos 5 sólidos platónicos son los que nos llevan sin duda a la representación del árbol de la vida. Ahora vamos a ver algunos dibujos extras, relaciones, ejemplos, construcción, sólidos y experimentos. Tenemos ahí el cubo de Metatrón con la flor de la vida. Otro tipo de poliedro regular, este no es convexo, este se llama poliedro regular cóncavo. Y esta es la estrella tetraédrica. Aquí podemos observar el hombre de Vitruvio, que es un dibujo de Leonardo da Vinci, y sobremontado sobre la figura del cubo de Metatrón y tenemos algunos puntos que convergen.
El cubo de Metatron, como podemos ver de fondo, podemos observar que se ven algunas características de algunos elementos de la creación. Por ejemplo, aquí tenemos un cristal de copo de nieve que viene perfectamente a la forma del cubo de Metatron. La fotografía de un átomo de silicio tomada a través de un microscopio electrónico de efecto túnel, ahí podemos ver que compagina con el cubo de Metatron. ¿Sí? Si vemos las 6 circunferencias, se relacionan con esos puntos exactamente. Y vamos con los experimentos. Esta espiral está formada por medios círculos que se continúan con otros medios círculos y mantienen la relación de aumentar el doble en diámetro, y en su centro apoya sobre el inicio del medio círculo anterior. En este caso podemos ver otra figura muy especial en la naturaleza que viene a ser la espiral, que podemos encontrarlo en caracoles, por ejemplo. Acá obtenemos, dice, dos espirales entrelazadas, que viene a parecer mucho la forma a la apertura cuando tenemos una rosa, por ejemplo, pueden observar. ¿Les parece interesante? En esta figura que ya hemos visto, la flor de la vida, y vamos repitiendo todo, se vuelve más complejo. Todo se repite indefinidamente hacia lo macro y hacia lo micro, como se ve en el dibujo. Lo macro hacia afuera y lo micro hacia adentro. Una dentro de otra y dentro de otra. Jugando con los pétalos que podemos ir observando las figuras que se van dando. Tenemos este arte. Espirales reflejadas y doblemente reflejadas. Una representación del infinito, tal vez. 3 veces 8. Expandiendo un poco más. 5 veces 8. ¿Esto lo recuerda algo? Se vuelve más complejo el dibujo. Y aquí miren también con qué concuerda. Círculos de las cosechas en Reino Unido. Qué coincidencia, ¿no? Sea quien sea que haga los diseños, seguro es que conoce la geometría sagrada. Algunos han aducido todos estos tipos de figuras que se dan en plantaciones a seres de fuera del planeta, extraterrenales. Esta figura, por ejemplo, de las esferas que se van combinando, nos da un parecido muy semejante al girasol, como podemos observar. Muy interesante, ¿verdad? Ahora brevemente vamos a revisar otro documento que encontré de geometría sagrada. Dice estudio morfológico del árbol y la flor de la vida en el proceso humano. Recordamos aquí las figuras que se han visto en plantaciones. En este caso, una conocida imagen de la reproducción celular y su representación geométrica en círculos. El fenómeno de la mitosis, la multiplicación celular, ¿sí? Cuando el óvulo está fecundado por el espermatozoide y empieza a ver la división celular. Un gráfico que nos ilustra lo mismo. Manera. La esfera, un círculo, que representa el juego de la vida, y cada uno de los niveles de cómo se va reflejando en la multiplicación, cómo se va reflejando en la división celular. Antecedentes culturales. La flor de la vida. Estas figuras de poliedros han sido encontrados en algunos espacios muy particulares en algunas culturas a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí dice
Osirión, entrada a la tumba de Osiris en Egipto. El nivel del suelo de la excavación indica más de 10.000 años de antigüedad. Estamos hablando de mucho más tiempo de antes de Platón. Flor de la vida, megalitos de Stonehenge, Inglaterra. Aún conserva parte del diseño original. Flor de la vida, la ciudad prohibida en Beijing, China. Leones flanqueando la entrada a la residencia del emperador. Estos leones, en sus patas podemos observar que están pisando sobre una esfera que tiene la misma forma de la flor de la vida. Y ahí tenemos, dice, diversos grabados en algunos templos de monasterios orientales. Tenemos antecedentes naturales también a todas estas figuras, como podemos ver en el girasol, en el brócoli, en algunas flores, el copo de nieve. Este es algo muy interesante. Son experimentos donde que se trabaja con arena fina, se dice. Incluso en diferentes frecuencias de sonido también se manifiesta cómo suceden experimentos con arena sobre una plancha afectada por la vibración. Hay arena fina que se extiende sobre una plancha y esta plancha colocada sobre un parlante puede ser el cual las vibraciones va a hacer mover las partículas de arena y va a generar estas figuras. Un breve estudio que también tuve en algún taller de musicoterapia donde que se veía este tipo de análisis de experimentos con música clásica y cómo se iba generando estas formas sobre planchas con arena fina. Acá tenemos una representación de la flor de la vida, no solamente con circunferencias en 2 dimensiones, sino también representado ya con esferas. El cubo de Metatron que ya observamos, el árbol de la vida. Este es un documento un poco más amplio, más específico de todo. Tiene que ver incluso con los chakras o puntos energéticos del cuerpo que se ve en la filosofía oriental o en nuestra filosofía occidental, nuestro estudio de la medicina, lo que son las glándulas hormonales. Estas figuras de los poliedros regulares han sido también encontradas en piedras, ¿sí?, talladas en piedras del periodo megalítico, como decimos que es de hace 10.000 años atrás, y entonces conocemos nosotros como sólidos platónicos, o sea, ese nombre, porque son los primeros registros escritos donde que podemos observar de un filósofo matemático que se adentra en el estudio de ello. También se ha aludido como sólidos en otros textos como de pronto pitagóricos o de filósofos de la época en Grecia. Pero en realidad todas estas figuras, todos estos poliedros tienen que ver con el estudio de la geometría y de cómo se ha podido observar que la creación ha tenido forma. Como se dice, es un estudio, un análisis de cómo el arquitecto del universo, cómo Dios creó todo. Y para despedirme, quiero dar una frase muy especial de Galileo Galilei en el 1623, donde él enuncia: la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Si nosotros nos hemos podido maravillar ahora un poco más con la geometría, todo lo que acabamos de ver el día de hoy es como tomar la portada de un libro y ver que es muy bello poder entender la creación. Pero para poder adentrarnos en el texto, para poder apreciar y observar la proporción sagrada, el número áurico y otros temas muy interesantes, pues también es necesario aprender lo que es manejo de números enteros, números racionales y ahondarnos en todo lo que es la matemática. Espero haberles inquietado un poquito más y adentrarnos un poquito más con cariño y aprecio a lo que es el mundo de la matemática. Muchísimas gracias, mis estimados estudiantes. Cualquier comentario pueden dejarlo. Muchas gracias y hasta una próxima clase.